Damos gracias a Dios, hermanos, porque en esta mañana tarde, ciertamente Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces hemos recibido mensajes gratas y no gratas? ¿Y cuáles les ha gustado más de todos esos mensajes que les han mandado? Los que son gratos, ¿verdad? Normalmente ahorita con toda la tecnología nos mandan ¿qué? Mensajes, ¿por dónde, hermanos? WhatsApp. Por WhatsApp, ¿verdad? Y a veces cuando es una buena noticia, pues nos alegra. Y cuando las cosas no son así, pues nos entristece, ¿no? Hoy el Señor precisamente tiene un mensaje para cada uno de ustedes. Y ese mensaje, hermanos, es que ustedes puedan conocer quién es Dios. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios es omnipotente? ¿Y qué significa el que Dios sea omnipotente? Porque a lo mejor nosotros hemos escuchado infinidades de veces que Dios es omnipotente. Pero cuando estamos hablando de que Dios es omnipotente, ¿a qué nos estamos refiriendo? Es uno de los atributos personales de Dios. Y cuando estamos hablando de los atributos de Dios, estamos hablando de sus cualidades y sus características. Si yo les dijera, descríbanme a fulano de tal, ¿cómo lo van a describir? A simple vista, lo que ven. Pero no cómo piensa, cómo actúa, cómo es. ¿Cuándo van a conocer esa parte de la persona? Cuando ustedes que tienen una relación estrecha con la persona. Mientras no la pueden conocer. Una vez me decía una joven, llegando a una de las congregaciones en provincia, dice, cuando la vi, dije, la hermana es muy enojona. Y dice, y eso me lo dijo después de 3 años de que yo estaba atendiendo la congregación, me dice, quiero confesarle algo, porque ya no aguanto esto. Y le dije, sí. Cuando usted llegó me parecía así. Pero ya conforme la he tratado, dice, es otra cosa. Lo mismo sucede con Dios, hermanos. Cuando nosotros no tratamos a Dios, cuando nosotros no nos interesamos en conocer a Dios y sus atributos, pues no sabemos quién es Él. Nomás sabemos que hay un Dios y que todo lo puede y que, bueno, etcétera de cosas. Y hay quienes lo aceptamos, y hay quienes lo menosprecian. Pero ¿cuándo vamos a conocer, digamos, sus cualidades, sus perfecciones? Cuando nosotros atendamos a la voz de Él. Es como entonces vamos a conocer que Dios es un Dios que omnipotente. En otras palabras, es Dios el Shaddai, porque la palabra Shaddai, hermanos, se traduce como omnipotente. ¿Cuántas veces hemos visto letreros que dice Shaddai? Y a veces ni la persona quien tiene ese nombre sabe describir eso. Y nosotros sabemos que Dios es el Shaddai porque es que el omnipotente. Y eso es lo que quiero compartirles a ustedes el día de hoy, que conozcamos al Dios omnipotente, como lo conoció Abraham, como lo conocieron los personajes bíblicos. ¿Cuándo conoció Abraham que Dios era omnipotente? En la lectura que hizo nuestra hermana de Génesis 1:17 dice así, y siendo Abraham de edad de 99 años, aparecióle Jehová y díjole, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Fíjense lo que Dios le está pidiendo a Abraham. Anda delante de mí y ¿qué? Y sé perfecto. ¿Cómo van a conocer que Dios es omnipotente? Cuando anden delante de Él y sean ¿qué? Perfectos, hermanos. En primer lugar, Dios se revela a Abraham como el Dios Todopoderoso. ¿Por qué Dios Todopoderoso? Porque Dios no olvida sus promesas. Dios no olvida sus promesas. ¿Qué nos prometió a nosotros? Vida eterna.
¿Qué les recordaba el himno que acababan de cantar, hermanos? Yo cuando canto y escucho ese himno, me cimbro. ¿Saben por qué? Porque en cualquier momento el Señor viene y no sé si estoy preparado. ¿Qué tengo que hacer? Prepararme, porque Él en cualquier momento viene. Y en la parte del coro decía, ¿estás listo? ¿Estamos listos, hermanos, para ir con nuestro Señor? Si no conocemos al Dios omnipotente, mucho menos estamos ¿qué? Preparados. Conociendo a Dios es como nos lleva ¿qué? A una preparación para su encuentro con Él. Y Abraham conoció al Dios Todopoderoso porque Dios cumplió sus promesas. Más de 20 años, hermanos, más de 20 años, Abraham esperaba la llegada de la promesa de un hijo. ¿Qué harían ustedes con 20 años de espera? ¿Qué harían, hermanos, con 20 años de espera? Dirían como aquel que dijo, mi Señor tarda y no viene, pues me voy al mundo y después regreso, ¿no? No saben si en ese lapso Dios venga. ¿Sí? Abraham llevaba más de 20 años esperando la promesa de un hijo y se cansó. Digo se cansó porque, ¿qué hizo Abraham? Cometió un error. El haber escuchado a su mujer cuando él pudo haber tenido, ¿qué? Dominio propio. ¿Qué le dijo a su mujer? Pues como yo no te puedo dar hijo, toma mi sierva, ¿no? Y ni tarde ni perezoso, ¿va? ¿Se le olvidó qué cosa? La promesa. ¿Cuántas veces se nos ha olvidado la promesa de Dios? ¿Alguna vez se les ha olvidado alguna promesa? Ni le prometan a los niños nada, porque esos no se les olvida. A lo mejor yo como adulto sí se me olvida, o a los jóvenes se les olvida, pero a un niño no se le va a olvidar porque siempre va a decir, me prometiste. Y pasarán 8 días, ¿y te acuerdas que me prometiste? Y yo ya ni qué. Ni por mi mente pasaba que les había hecho una promesa. Por eso el Señor Jesús muchas veces dijo, sean como niños. Porque los niños sí tienen presente las cosas. Y a Abraham se le olvidó la promesa. Dios no. Cuando por naturaleza es imposible que sus promesas se cumplan, hermanos, Dios le parece al patriarca que se da a conocer como ¿qué? Como el nombre yo soy. Yo soy el Todopoderoso. Vean lo que dice en el Génesis capítulo 17, el verso 17. La palabra de Dios dice así, Génesis 17, versículo 17. Entonces Abraham cayó sobre su rostro y rióse y dijo en su corazón, hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de parir. Fíjense nada más. ¿Qué hizo Abraham? Dice, se rió. No pudo creer. No podríamos decir se burló, pero sí le causó ¿qué? Gracia, ¿no? ¿Cómo que yo a mis 100 años voy a ser qué? Padre. Recuerden que para Dios no hay imposible, hermanos, porque Dios todo lo puede. Dios todo lo puede. Para Dios no hay cosa difícil. Por eso, si Dios nos ha prometido que Él viene, es porque vendrá. Ahora, Él vendrá. ¿Quién sabe si yo estoy preparado? ¿Quién sabe si yo me estoy preparando? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi vida cristiana? ¿Cómo está mi relación con Él? Porque en eso consiste que mi espera para con Dios. Me debo de preparar. Dios cumple lo que promete, aunque para el hombre sea imposible. Abraham
tenía que conocer a Dios en este nombre para alcanzar ¿qué cosa? Su madurez espiritual y su confianza. Nosotros tenemos que conocer a Dios para alcanzar la madurez espiritual y tener una plena confianza en el Señor. Si nosotros no conocemos a Dios, es imposible que tengamos confianza en Él. Es imposible que dependamos de Él. Tenemos que conocer a quién Dios estoy alabando. ¿A quién Dios estoy alabando? ¿Si al verdadero o a los falsos? Si ustedes se dan cuenta, aquí no hay ninguna imagen. Quiere decir que estoy adorando a un Dios que invisible, que por fe lo creo, que no necesito ver una imagen para poder describir cómo es Dios, porque mi fe me está diciendo que yo creo en ese Dios vivo y verdadero. Segundo lugar, hermanos, Dios muestra su poder por medio de sus obras. Y vamos a ver lo que dice Deuteronomios 10, 17, la lectura que ya hicieron ustedes. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y terrible, que no hace acepción de persona, ni toma cohecho, ni toma preferencias. Sí, no hace preferencias. Fíjense, Dios muestra su poder por medio de sus obras. Esto quiere decir que Dios está por encima de todo lo que se llama dioses. ¿Sí? Cada una de aquellas plagas que Dios mandó a Egipto, hermanos, las cuales tuvieron una duración aproximadamente de 6 meses, fueron 10 plagas con un periodo aproximadamente de 6 meses. Fue para mostrarle a los egipcios que sus dioses no eran nada ante la presencia del Dios Todopoderoso. Ese era el propósito. 6 meses tuvo el pueblo de los egipcios para conocer quién era el verdadero Dios, si los dioses de ellos o el Dios nuestro. Y les mandó todas las plagas. Y cada una de esas plagas, que fueron 10, cada una de esas plagas representaba uno de los dioses de los egipcios, una de sus deidades. Y no pudieron hacer nada sus deidades ante la presencia del Dios, ¿qué? Todopoderoso. Aun cuando tenían al faraón como una deidad, ni él tuvo poder para eliminar las plagas que Dios había mandado a Egipto. ¿Qué deidad en nuestra actualidad puede hacer lo que Dios hace, hermanos? Nadie. El hombre está tan cegado, el ser humano, el individuo está tan cegado que puede adorar una piedra, una madera, un metal. Estamos viviendo en un siglo, hermanos, donde creo que Dios ha aclarado y nos ha abierto los ojos para ver la realidad, pero no queremos ver las cosas tal cual son. Y el hombre sigue adorando imágenes, creyendo que allí van a tener ¿qué cosa? La respuesta o las soluciones a sus problemas. Y no es cierto. Por eso el Deuteronomios claramente dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande y poderoso y terrible. Terrible porque envió 10 plagas y nadie pudo contra ellos. Quedaron avergonzados las deidades de los egipcios ante el Dios terrible que nosotros tenemos. Que no hay nadie que pueda permanecer delante de él. Otra lección que tuvieron que aprender los egipcios, al menos en ese momento, pues es que les decía que Faraón no era una deidad. Si ellos creían que era un Dios, pues no era Dios, Faraón no era nada. Porque ni a su propio hijo pudo rescatar. Ahí nos damos cuenta que el hombre no es nada, hermanos.
Si alguien les dice, vayan y fulano va a orar por ustedes, no crean, dice el Señor. ¿Cuántas veces con tal de que queremos la sanidad o con tal de que queremos la riqueza o con tal de querer algo, vamos y nos equivocamos? ¿Por qué no aprendemos a confiar en el Todopoderoso, hermanos? El Señor dijo claramente en Mateos, si no mal me equivoco, en el capítulo 24, cuando digan, vayan a los montes, ahí está el Cristo, vayan a tal lugar, ahí está. Hoy día tantos falsos profetas se levantan y dicen, ve y va a orar por ti y vas a sanar. No somos dioses los seres humanos, solamente somos un instrumento en las manos de Dios y cuando quiere nos usa y cuando no, aunque nosotros creamos en ellos. Es que no tenemos por qué creer en los humanos. Tenemos que creer en el Dios ¿qué? Omnipotente, hermanos. En el Dios omnipotente. Dios ha hecho los cielos y la tierra y lo que existe en ello. Vamos a ver lo que dice Jeremías capítulo 32, el versículo 17. La palabra de Dios dice en Jeremías 32, versículo 17, la palabra de Dios dice así. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. No hay nada que sea difícil para ti. La última parte. No hay nada que sea difícil para ti. No hay nada, hermanos, que sea difícil. ¿Saben por qué a veces las cosas no suceden? Porque no creemos. A veces oramos, pero no oramos con fe. Oramos porque es una costumbre orar. Tenemos que aprender a orar con fe para que las cosas sucedan. De otra manera no van a suceder, hermanos. Tercer lugar, Dios enseña cómo ver y experimentar su poder. Dios nos enseña cómo ver y experimentar su poder. El Salmos 91:1 todo mundo lo conoce. ¿Quieren recitarlo, hermanos? Díganlo con seguridad. No duden, no se intimiden. El que habita al abrigo del Altísimo, fíjense, el que habita al abrigo del Altísimo, es necesario que habitar en el abrigo del Señor. Cuando uno esté seguro de habitar en el abrigo del Señor, entonces va a venir, ¿qué cosa? Va a morar bajo la sombra. Va a morar bajo la sombra del Omnipotente. ¿Por qué muchas veces no moran bajo la sombra del Omnipotente? Porque no creemos. Porque no he agarrado ese abrigo y me lo pongo y entonces puedo morar. Es como en la inclemencia del tiempo. Estoy temblando de frío, pero mi flojera es tan grande que no voy por mi abrigo y prefiero ¿qué? Vivir con frío. Prefiero temblar de frío, porque es más grande mi flojera de ir y ponerme algo y cubrirme, ¿no? Si quiero estar calientito, si quiero estar bien y quiero morar bajo la sombra del Omnipotente, necesito de Dios. Por eso es importante que conozcamos que Dios es ¿qué? Omnipotente. Que el hombre viva en comunión con Dios. Ahora bien, ¿qué es comunión con Dios? Comunión con Dios, hermanos, es tener una relación íntima con Él a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de la meditación de la palabra y sobre todo obedecer lo que yo leo. Porque nada me va a servir si yo leo y no obedezco lo que me está diciendo. Eso es tener comunión con Dios. Que el hombre esté cierto del poder protector de Dios. Si Dios es todopoderoso, entonces es vencedor. Porque Él creó todas las cosas. Sean visibles o sean invisibles. Lo visible es lo que nosotros alcanzamos a ver. Lo invisible es lo que no podemos ver, pero que existe.
¿sí? Pero que existen y que ahí están. Todo eso fue creado por Dios, hermanos. Entonces, hay que pensar y hay que pasar por la experiencia de tener al Dios vivo y verdadero. Porque solamente así seremos llevados por caminos sin salidas. Cuando nosotros creemos en Dios plenamente, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, cuando ya creemos en Cristo, le entregamos nuestro corazón, en vez de que las cosas salgan bien, empiezan a salir mal. Ayer nos decía uno de los hermanos en el aniversario de Hebrón, nos decía, cuando yo me convertí, dice, yo era una persona que tenía mucho trabajo, pero cuando yo me convertí, todo un año estuve sin trabajo y le dije, Dios, me quedé sin trabajo y tenía que pagar empleados. Y entonces donde muchas veces viene ¿qué? La duda de que si tomé el mejor camino o si tomé la mejor decisión de mi vida. Porque el enemigo frustra ¿qué cosa? Nuestro andar con Dios, hermanos. Y eso lo tengo bien claro. Después de un año, empecé a pedir que oraran por mí, yo oraba, y después me vino mucho trabajo. Tanto fue el trabajo que hasta dejé de ir el domingo al templo. Fue un error de mi vida, haber pedido tanto trabajo. ¿Por qué? Porque sí quería trabajo, pero tampoco quería estar fuera de la iglesia. ¿Y cuántas veces no nos pasa así? Señor, dame un trabajo, pero tengo que trabajar en domingo. Es que no sabemos pedir entonces. Tenemos que aprender a pedir, hermanos, para que Dios dé lo que realmente estoy necesitando. Sí, Señor, sí quiero estar bien, pero también quiero ¿qué? Servirte. ¿Será posible eso, hermanos? Sí es posible. ¿Quieren entonces conocer al Dios Todopoderoso? Quiero invitarles con esto que les acabo de compartir, hermanos, que muchas veces seremos llevados por caminos sin salidas, escaseces, enfermedades, peligros, o seremos testigos de cosas que solo ocurren por el poder de Dios. Pero Dios nunca nos dejará. No nos confunda el enemigo. Si alguien de ustedes aún no ha entregado a Cristo por miedo a cómo les va a ir, el Señor tiene el control de todo. Él tiene el control. No se desanimen, no se desalienten. Sigan sirviendo a ese Dios. Y Dios les va a proveer todo. Porque no hay cosa que sea imposible para Él, hermanos. Quiera el Señor bendecirles en esta tarde, que su palabra medicine sus almas. Amén.